Libertaria de Venezuela. Hoy, jueves 9 de julio, estamos de nuevo en 5 minutos con la Resistencia. Hoy tenemos como invitado al compañero Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica, y con él vamos a hablar diferentes temas de importancia en este momento, no solamente para la libertad de Venezuela, sino de lo que está pasando en el resto del mundo. Pablo, bienvenido de nuevo a 5 minutos con la Resistencia. Saludos, Luis, un gran abrazo. Compañero de Pablo, Rota. Vamos a empezar esta conversación, Pablo, con una visita pues que ya ha sido informada por muchos canales televisivos, medios de prensa, del presidente Donald Trump mañana al Comando Sur. ¿Qué planes tiene la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia y la diáspora venezolana para la presencia del presidente mañana en la Florida? Bueno, el presidente Donald Trump, como ya está anunciado, debe llegar mañana frente al Comando Sur. Y es una expectativa muy grande por múltiples razones. Una de ellas es por la captura que se hizo del gran que envuelve a muchas naciones, Alex Saab, y que si Donald Trump, calculo yo, está haciendo esta visita, es porque también paralelo a esa visita de Donald Trump debe estar el capo Alex Saab llegando para someterlo al interrogatorio que es usual en esto. Entonces está rodeado de muchas expectativas. Recordemos además que en el mes de mayo 50 venezolanos atendieron el llamado de la Junta Patriótica y de la Unión de la Resistencia y fuimos a apoyar todo en el Atlántico y en el Pacífico, prácticamente en el Mar Caribe, para lograr cercar al narcorrégimen en Venezuela. Entonces, son muchas cosas que eso, y por la presencia de Donald Trump va a estar en un estado como Florida. Con esto se quiere señalar, yo por ejemplo he venido a señalar que el gobierno en la historia de Estados Unidos, Luis, el gobierno que más por el continente y en este caso por Venezuela es el gobierno del presidente Donald Trump. Pablo, mira, es evidente y nadie puede negar, Pablo, todos los esfuerzos que tú en particular, como un líder que eres de Venezuela, porque lo eres, aunque muchos quieran depredarte y negarlo, ahí están documentados todos los esfuerzos que ese gran equipo que tú lideras en Miami, de la Junta de la Resistencia y de la Unión de la misma, han hecho no solamente para ayudar a que el gobierno del presidente Donald Trump contribuya a la libertad de Venezuela. Son múltiples, las gestiones que tú particularmente has realizado con este gran equipo que te acompaña. Recuerdo presencias en Washington, D.C., documentos dirigidos incluso a Donald Trump. Nadie puede negar de que tú has sido pionero en la denuncia contra no solamente los narcotraficantes venezolanos Nicolás Maduro e incluso el propio Hugo Chávez, sino que además nadie puede negar que tú fuiste uno, conjuntamente con el padre Palmar y otros venezolanos, que señalaron la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro y sobre todo explicabas coherentemente la ilegitimidad de Maduro desde sus inicios. Y nadie puede negar, Pablo, de que recientemente, efectivamente, la Junta Patriótica, tú como su presidente y la Unión de la Resistencia,
elevaron un documento ante el señor Luis Almagro, presidente de la OEA, donde se le solicitaba, dentro de ese documento, que se active la propuesta del señor Pompeo sobre el estado de el Consejo de Estado, perdón, donde tú propones efectivamente que sea la resistencia ciudadana, bueno, tú y todos los que acompañamos ese documento. La pregunta concreta es, ¿qué expectativas pudieran producirse mañana con la presencia de Donald Trump allí en la Florida en ese sentido? ¿Qué expectativas pudiéramos nosotros adelantar, Pablo? Mira, primero la primera parte de tu comentario. Nosotros aquí como Resistencia, como Junta Patriótica, Unión de la Resistencia, Luis, no hemos dejado de luchar. Lo que hemos hecho es trabajar por Venezuela. Recordamos, por ejemplo, que propusimos e invitamos al Almagro en enero del 2018 y propusimos los campamentos humanitarios. Nosotros no hemos ido en bucetas, esas bucetas así como las que están en Venezuela. Aquí igualitos bucetas de esas. No hemos ido a Washington, a Nueva York, 24 horas, 30 horas de camino con 20, 30 personas, bien para ayudar a recuperar el edificio de la embajada cuando fue tomado allá en Washington. Hemos ido allá al Senado a luchar por Venezuela. Aquí hemos hecho caravana, hicimos el acto frente al Comando Sur. Nosotros, la Resistencia, la Junta Patriótica, Unión de la Resistencia, nosotros siempre estamos en actividad permanente por la libertad. Y en este caso, nosotros hemos abrazado lo que tú me acabas de señalar, hemos abrazado la propuesta del secretario de Estado Mike Pompeo, en que propone el marco de la transición, un consejo de Estado. Me parece que es fundamental. Ahora, esto es importante lo que estás diciendo, porque aquí hay en Venezuela un sector en la oposición que está planteándose o falsas negociaciones o elecciones falsas o pedirle que una prórroga a la Asamblea Nacional cuando a partir de diciembre la cosa queda en entredicho. Yo creo que lo que está en este momento en el tapete es recuperar el cese de usurpación, es recuperar el planteamiento del Consejo de Estado de Estados Unidos, sobre todo en que mañana el presidente Donald Trump va a dar una serie de mensajes con relación a Venezuela. Hay una expectativa, porque lo de Venezuela se ha convertido en una causa para Estados Unidos y principalmente para el presidente Trump. Algunos dicen, no, es que le está sacando punta a una bola. Bueno, pero es que desde el primer momento Donald Trump siempre ha estado pendiente de Venezuela. Mandó a Tillerson cuando era ministro de Secretario de Estado, Mike Pompeo, Pence, ha mandado a su esposa, ha mandado a su hijo. Oye, ha estado siempre con el objetivo de la libertad de Venezuela y de Cuba, y también de lograr liberar al continente y establecer naciones libres y democráticas y desarrolladas. Entonces, ¿qué se le puede criticar, chicos, al presidente Donald Trump? Si, bueno, ahí tienen las fuerzas desplegadas en el mar Pacífico y en el mar Atlántico contra el narcotráfico y el terrorismo, y tiene una lucha frontal contra el nuevo orden mundial. Entonces, todo eso requiere el apoyo, pero el problema está en que hay unos partidos, un G4, que tuvieron que llegar, que le quitaran la nomenclatura de los partidos políticos para ahora comenzar a hablar por primera vez cuando tenemos un narcorreino en Venezuela que no hablan claro porque siempre están en falsas negociaciones. Entonces, ahora que le quitan la ropa y lo dejan a los partidos del G4, entonces comienzan a hablar de dictadura, a chillar cuando es demasiado tarde. Pablo, hay un sentimiento generalizado en todos los hispanoamericanos o latinoamericanos, como le llamamos también nosotros, y entiendo que hay una iniciativa que también estás tú liderando con algunos otros líderes cubanos, nicaragüenses, para conformar una fuerza político-electoral favorable a Donald Trump. ¿Nos puedes hablar sobre esa iniciativa? Sí, aquí estamos promoviendo un documento que surgió la iniciativa, pues, tú fuiste uno de los autores, el padre Palmar,
y otros compañeros, Latinos por Trump. Y aquí se vienen reuniendo, nos venimos reuniendo. Hoy tenemos una invitación de los bolivianos que quieren hacer una marcha, una caravana el sábado por la democracia boliviana. Y hemos estado en reuniones con los cubanos, con los nicaragüenses. Aquí es realmente porque es más, además sí, el terreno es propicio para conformar, y ya hay diferentes grupos que se llaman Latinos por Trump. Ya existen en diferentes ciudades del estado de Florida, y me imagino también que a nivel de Estados Unidos. Pero eso viene creciendo, porque los hispanos, porque aquí el término correcto es Hispanoamérica, aun cuando uno usa en Latinoamérica, el correcto es Hispanoamérica, nosotros somos florienses hispanos, pero bueno. Hispano. Algunos lo llaman latino, pero el término correcto es Hispanoamérica, hispano con Trump. Y esta es la fuerza que inclina la balanza para el triunfo del presidente Trump. Hay buen ánimo porque la gente se ha dado cuenta que Trump ha cumplido. Si algo ha hecho el presidente Trump es cumplir con eso. Es como está yendo su muro y está haciendo sus cosas, recuperar la economía, enfrentando grandes retos. Pues. Mira, Pablo, el 5 de julio ahora, pues obviamente el día de la independencia de nosotros. Bueno, no hablemos del espectáculo que nos tiene acostumbrado los narcotiranos de Venezuela en la figura de Padrino López. Yo me quiero referir que también de parte del presidente interino Guaidó, ellos hicieron una especie también de show, así yo lo califico, donde el orador de orden fue el señor Leopoldo López, que desde la embajada, vía virtual, le mandó un mensaje a todos los venezolanos y al mundo entero. Pero me llamó curiosamente la atención, Pablo, de que utilizó, o mejor dicho, generó una propuesta que tú habías desarrollado, o tú habías precisamente el día anterior, si mal no recuerdo, a través de un video que tú nos enviaste, tú estabas proponiéndole a los venezolanos que vamos rumbo a una segunda independencia. Precisamente esa propuesta la formula el señor Leopoldo López, a quien yo califico como de plagiario. ¿Estás tú de acuerdo con esa observación que yo estoy colocando en mis redes sociales? Como un plagio, perdón. Mira, llama mucho la atención. Ciertamente. Sí, ese es un término, un concepto, no es un término, es un concepto. Es una política, es una teoría basada en la realidad. Que la primera independencia que se declaró el 5 de julio, y aprovechamos el momento para insistir en que la lucha en Venezuela es una lucha de liberación, una segunda independencia, porque no solamente el narcorrégimen internacional ocupó el territorio, y eso es evidente, sino también secuestró al Estado venezolano, secuestró a la población venezolana que está secuestrada. Entonces requiere un acto de liberación y la calificamos de segunda independencia. De eso venimos hablando no solamente el 5 de julio, somos autores de ese término desde hace tiempo. Y aún va a unos años usándolo, tú sabes, parcialmente. Pero ahora hicimos un video directamente. Pero tenemos tiempo usando ese vocabulario. Cuando Leopoldo López se refiere a eso indica del término segunda independencia, del eslogan. Ahora, lo malo es que no dice de dónde provino, el origen. Porque a mí me parece, por ejemplo, y nosotros no ocultamos porque también es público, el término cese de la usurpación, cuando nosotros lo decimos, nosotros lo apoyamos, sabemos, y nunca tratamos de negar su origen, que el primero que lo dijo fue Juan Guaidó, y fue un éxito que ese término del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, porque millones lo coreamos, millones. Bueno, la coletilla que decía Maduro coño a tu madre, terminaba la gente. Así es. Coreando. Eso no es nuestro, pero indica la fuerza. Ahora, nosotros nunca negamos que fue. Ahora, ellos no admiten que la segunda independencia es un término que proviene de la Junta Patriótica
y de la unión de la resistencia. Deberían hacerlo por humildad, además que si no lo dicen, bueno, pero bueno, que corra, pues, que corra la segunda independencia. Yo quiero hacerte un reconocimiento, Pablo, no solamente de tu amplitud como político, porque lo has demostrado en todos estos años de lucha primero contra Chávez y después contra Maduro, pero además de tu agudeza, de tu precisión. Yo creo que muy pocos políticos venezolanos, lo voy a decir hoy aquí en nuestro programa, han sido tan asertivos con los diagnósticos en Venezuela. Y repito, pues mira, fuiste uno de los primeros que señalaste en vida el innombrable de Chávez, de que ya eso era un narcoestado. Fuiste uno de los primeros incluso que vinculaste cómo Cuba estaba ya incidiendo y prácticamente interviniendo a Venezuela. Bueno, hasta señalaste en tu libro que Chávez no murió cuando los cubanos y cuando los propios chavistas dijeron que había muerto y sus propios familiares. O sea, yo te lo quiero reconocer porque hay incluso muchos medios de comunicación y muchos profesionales de los medios de comunicación, de quienes no quiero hablar en persona, que han sido en ese sentido sumamente mezquinos, Pablo. Y no hablemos de muchos dirigentes políticos que les cuesta reconocer, y que yo creo que ese es precisamente uno de los graves problemas que tenemos los venezolanos, que no nos han hecho precisamente, o que no nos han ayudado efectivamente a lograr salir de estas bandas criminales. Ahora bien, Pablo, vamos a pasar, porque yo creo que hay que ir más a fondo con el tema de Alex Saab, porque hay una senadora que estoy seguro que tú escuchaste esa entrevista, que ha explicado de una manera fantástica y ha calificado a Alex Saab como el ingeniero o el que generó la ingeniería financiera de todas estas tracalerías y de todas de toda esta delincuencia organizada que vincula no solamente al narcotráfico, sino que vincula nada más y nada menos que el saqueo de Venezuela, y que por último también vincula a Alex Saab y a Nicolás Maduro como su socio en el terrorismo iraní. ¿Tú crees realmente que una vez que se ha extraditado a esta el último quiebre definitivo de lo que significa Maduro en el secuestro de Venezuela? Mira, la primera parte rápido, ¿no? Gracias por el reconocimiento, Luis. Yo sé que no es fácil, ¿no? Porque siempre hay mucha complicidad. Tú sabes el momento de que mucha gente no habla de esto, porque cuando Chávez se enfermó, yo me enteré porque tenía un sistema de información. Estamos hablando del 2010, se enfermó y comenzó a salir, y yo lo sabía, que está, y las implicaciones. Bueno, fui a solicitar que según la Constitución deberían examinar a Hugo Chávez. El Tribunal Supremo nunca lo hizo. ¿Y qué hizo la Asamblea Nacional? Donde había presencia opositora. Cada vez que pedía permiso de ir a Cuba, violando esa Constitución que dice que es el Tribunal Supremo quien debe de examinarlo y someter el informe médico a la Asamblea Nacional, le daban permiso, y ni siquiera los partidos de la oposición, estos mismos que se llaman, le pedían, ok, le damos a permiso, pero presente el informe. Nunca pidieron el informe y guardaban silencio, cómplice. Y permitieron que un tipo enfermo se fuera a curar a Cuba. Yo sabía que algo grave iba a ocurrir. Y yo lo denuncié varias veces en los programas. Yo era candidato en las primarias y en los programas, por ejemplo, que tuve con Nito Osuna, el último programa, le dije, mira, me hizo una pregunta, permíteme hablar de esto porque me parece muy grave lo que va a ocurrir con la enfermedad y muerte. Yo no siento esas cosas que trajo como consecuencia que nos clavaron a Maduro,
tanto Fidel Castro como Lula, como Juan Manuel Santos guardaron un silencio, y Putin y los chinos nos clavaron a un agente del G2, pero hubo complicidad no solamente internacional, sino también dentro de Venezuela. Y muerto Chávez, nosotros anunciamos inmediatamente que había muerto, y después apareció en abril dándole tiempo a Nicolás Maduro para que se recuperara y hacer unas elecciones después. Y eso se va a Capriles. Capriles sabía que Chávez había muerto, chicos, y la oposición sabía también, y lo sabía el chavismo y guardaron un silencio. Y nosotros salimos a decir en su momento que Chávez había muerto, y después yo escribí el libro. Pero bueno, ¿cuál es el problema en Venezuela? No le pueden reconocer a uno eso porque sería un acto de complicidad, escupir para arriba. Y ese es el problema. Sobre Alex Saab, las implicaciones de ambos lados, porque se habla de implicaciones, obviamente, ya con muchísimas pruebas, y por eso lo está solicitando Estados Unidos con estos narcotraficantes o bandas criminales. Pero es que también se está hablando que hay muchísimos dirigentes políticos de la MUD que también están vinculados. ¿Qué información manejas tú, Pablo? Mira, claro, es que el problema, Maduro ya lleva 8 años en el poder. Un tipo que la gente lo rechaza, hasta los propios chavistas lo rechazan. Y las encuestas todas dicen que tiene el 5%, las encuestas creíbles. Para sostenerse, ha contado, por un lado, con la porque es un factor decisivo, tanto el FAI como algunos colectivos, para mantenerse con los cubanos. Lleva menos, para que no nos critiquen el programa, lleva menos tiempo en el poder, para que no nos critiquen el programa. Bueno, desde el 2012, pues. Okay. Digamos, desde enero del 2013. Correcto. Digamos, 7 años y pico, pues. Okay. Pero para mantenerse, ha debido contar con una oposición, digamos, cómplice, de aceptar a Nicolás Maduro, que habiendo ganado, Capriles habiéndole ganado a Maduro en el 2013, ¿no? O que se enfrentaron en el 2014 en medio de unas protestas masivas que nosotros teníamos ya el informe Walter Marker y yo sobre la nacionalidad de Maduro, y lo entregamos a la Fuerza Armada. Luis, yo recorrí con un grupo de personas, las comandancias de la Fuerza Aérea, del Ejército, nos metimos en el Fuerte Tiuna y se lo entregamos ahí al comandante del Ejército en ese momento, y fuimos a la Armada, porque iba a haber una operación cercana. Cuando ¿y qué hizo Julio Borges? Delató la operación y detuvieron a 30 personas y se fueron en medio de estas protestas, se fueron a los partidos, y Henry Ramos hablándole a Maduro, usted tiene que hacer esto, recomendando. Eso está ahí en la historia. Basta meterse en cualquier aplicación, en Google, para que vean el discurso de Henry Ramos dándole consejo a Maduro, a un criminal, señores. Y así ha sido la historia de estos 7 años. Maduro se ha mantenido por una compleja alianza internacional para entregando el territorio, destruyendo el arco minero, destruyendo toda Venezuela, pero con una complicidad de la oposición. Ese ha sido el problema. Entonces, lo de Alex Saab va a sacar a la luz pública esa relación del pago que hacía Alex Saab a estos bandidos. Ese es el problema. Ok, Pablo, como ya el tiempo se nos está agotando, no vamos a terminar el programa sin hablar de qué proponemos, qué propone la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia. Estamos de nuevo frente a un escenario promovido por lo que nosotros llamamos el G5, para ir de nuevo a unas elecciones fraudulentas de cara al 6 de diciembre. Sabemos también de que la mayoría de los venezolanos, los que están todavía en Venezuela y los que estamos afuera, el casi 90% rechaza automáticamente ir a ninguna elecciones, obviamente estando en el poder estas bandas criminales. ¿Cuál es la propuesta concreta de la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia para salir de estas bandas criminales?
Mira, ¿por qué fue detenido Alex Saab en Cabo Verde? Entre otras cosas, porque Interpol, que participó en la operación, tenía una orden de captura de Alex Saab. ¿Qué debemos hacer nosotros? Apoyar, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que preside Miguel Ángel Martín, que solicitó hace 3 días al Interpol que incorpore en la lista para ser detenido, en la lista de Interpol, en la alerta roja para todos los países. Hay que apoyarlo. Ahora, tú ves a los 4 partidos apoyando, a los 4 partidos apoyando al presidente del Tribunal Supremo, no lo ve, entonces tenemos que hacerlo, la Junta Patriótica, la sociedad civil, llamar al país a apoyar esa decisión. Eso acaba de ocurrir hace 2 días. Pero también nosotros ya le enviamos al presidente a su oficina, a la Casa Blanca, a su oficina directamente, a la Casa Blanca, que tiene una oficina de prensa, le enviamos una hecha por varios militares venezolanos. Yo simplemente soy el que transmito el documento, proponía hacer una operación conjunta entre sectores de la resistencia en Venezuela con una operación conjunta con el Comando Sur. Ese planteamiento está. Porque la acción es de fuerza. No es pidiendo droga. Es por la fuerza. Y la coalición internacional está ahí. No lo quiere hacer, Juan Guaidó con el 187. Bueno, el país lo necesita. El R2P se puede hacer con el responsabilidad de protección. Lo estamos planteando como sociedad civil. Entonces, bueno, ya le enviamos una comunicación al presidente. Vamos a darle play a la jugada. No hay otra. Bueno, muy bien, Pablo. Para finalizar el programa, Pablo, un mensaje de aliento y de esperanza a nuestro pueblo venezolano y sobre todo a los millones que estamos en la diáspora. Bueno, yo creo que estamos en julio, comenzando julio y yo creo que las cosas vienen avanzando. Todos los días hay noticias contra el narcorrégimen. Tenemos que hacerlo con urgente porque la situación interna en Venezuela es muy grave. Tanto enfermedades, la falta de medicina, de comida, la pobreza, el hambre, las razones. Por eso nosotros, entendiendo ese dolor, esa calamidad, esa destrucción de Venezuela, es que no descansamos. Aquí estamos sobre la marcha todos los días luchando por la libertad de Venezuela, la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia, que cuente con nosotros. Todos los que quieran liberar a Venezuela, unámonos. Todos los que queremos la libertad de Venezuela y conscientes de que es por la fuerza, vamos a unirnos. No hay otra. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Luis. Gracias de verdad de nuevo. Yo recojo todo tu ánimo, me hago parte de él y estoy dispuesto y estoy totalmente convencido de que más temprano que tarde vamos a liberar nuestro país. Gracias, Pablo Medina, y seguimos en la lucha de la resistencia. Saludos. Saludos, querido hermano Luis.